Bien, pues entonces pasamos al siguiente punto del orden del día. También una solicitud de comparecencia al consejero de Educación y Deporte, la número 167, por el grupo parlamentario Adelante Andalucía. Tiene la palabra, cuando esté dispuesto, el señor consejero de Educación y Deporte. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, a su planteamiento decirle que ya he comentado en alguna ocasión, y hoy vuelvo a hacerlo, que una de las principales actuaciones que estoy realizando como consejero en estos 2 meses escasos de mandato está siendo informarme de la situación en la que se encuentran los distintos servicios, las distintas problemáticas que se gestionan desde nuestra consejería. Además de reunirme con distintos colectivos y escuchar las demandas y diferentes sensibilidades de la comunidad educativa en general. Estoy tratando de tomarle el pulso a toda la comunidad educativa en Andalucía. No sé si usted sabrá, señoría, que hemos iniciado, mi intención es fundamentalmente tocar la realidad de las 8 provincias andaluzas. Estuvimos el lunes pasado en Almería, todo el equipo, nos desplegamos por toda la provincia tratando de conocer la realidad educativa de todos los centros que hemos podido visitar, ¿no? Y esta es un poco mi intención, que hasta final de curso podamos tener toda la información, pisar las 8 provincias, independientemente de las comunicaciones diversas que tenemos, y pisar las 8 provincias para conocer lo mejor posible nuestra realidad educativa, ¿no? Soy un convencido de que la educación se desarrolla en los centros educativos, lo he comentado también, no en las salas legislativas, sino que desde los centros educativos nos den toda la información para que nosotros desde aquí podamos generar y legislar, ¿no? Pero siempre partiendo de esa base. Y precisamente el servicio que prestan los comedores escolares de los centros es una de esas materias de las que he pedido información en la que estoy trabajando, ¿no? Me consta que los comedores funcionan razonablemente bien, pero también sé que hay incidencias puntuales, que hay demandas concretas y que es evidente que las vamos a atender, o eso estamos procurando hacer. Así que allá donde estén esas determinadas incidencias, vamos a acudir para informarnos y ver desde nuestra responsabilidad qué podemos hacer. Es evidente que es un servicio complementario de gran utilidad para ayudar a los padres y madres a conciliar la vida laboral y familiar, ya que permite prolongar la estancia del alumnado en los centros públicos andaluces entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. En nuestra opinión, el servicio de comedor no solo debe perseguir esa conciliación, de la que hablamos, que está muy bien porque facilita esa conciliación, sino también debe cumplir una función educativa. También. Y para ello, esos monitores de sala son fundamentales, porque son 2 horas de actividad educativa, cruzada, lógicamente, con lo nutricional, pero fundamental también. Y eso es, adquirir hábitos de alimentación saludable y, evidentemente, porque es un buen marco de socialización y convivencia. Antes de entrar en materia, quiero trasladarles mi deseo de que este debate sirva para poner de relieve el esfuerzo que hace la Administración educativa en este ámbito, así como cuál es la hoja de ruta de este nuevo Gobierno. Como le decía, soy consciente, de que se ha generado un debate en la opinión pública y que vamos a tratar, lógicamente, primero no es un debate nuevo, pero vamos a tratar de ir dándole respuesta a todo esto. Voy a pasar a intentar esbozarles qué hay detrás de algo tan habitual y tan común como que nuestros alumnos y alumnas acudan cada día al comedor de su centro educativo después de sus clases. Es que para que esto pueda producirse existe un importante engranaje, una logística impresionante, ¿no?, que corresponde a nuestra comunidad, ¿no?, que cada día permite que más de 193.000 niños y niñas reciban el almuerzo en su colegio
con unos elevados estándares de calidad nutricional y además con un gran porcentaje de bonificaciones. Creo que es importante poner de manifiesto lo que supone prestar en nuestra comunidad el servicio de comedor escolar en cuanto a la movilización de recursos económicos, humanos y materiales. Estamos hablando nada más y nada menos de aproximadamente unos 90 y tantos millones de euros por curso, ¿no? El servicio se presta este curso escolar 1908 centros, para que el año que viene habrá 1938, lo que supondrá que el 65% de los centros andaluces tendrán comedor en el curso 19-20. Bien, una de nuestras intenciones, ¿cuál sería? Pues evidentemente aumentar de forma progresiva el número de comedores, que sería nuestra gran apuesta política. Nuestra intención de forma paulatina de que todos los centros escolares puedan ofertar este servicio, o pudieran. Volviendo a centrarme a la situación actual, de los comedores, es importante recordar que este servicio está bonificado en función de la renta familiar, lo que supone para muchas familias un respaldo económico muy importante. Por otra parte, el precio público del servicio de comedor es de 4,38 €, un coste que se mantiene invariable desde el año 2009. Sobre esta cuantía y en función de la renta familiar se aplican descuentos de entre el 10% hasta el 100%. De hecho, en torno al 42% del alumnado beneficiario goza de la gratuidad total y el 29% tiene algún tipo de bonificación. La gratuidad se garantiza, por ejemplo, para los menores bajo la tutela o guarda de la Administración, hijos de mujeres víctimas de malos tratos, familias en circunstancias de dificultad social y alumnado usuario del transporte escolar que requiere este servicio para ajustar sus horarios de entrada y salida de los centros. Son conquistas sociales que, por supuesto, vamos a mantener. Como le decía, el servicio se presta en este curso escolar en 1908 centros, de los cuales 1.356 son gestionados a través de APAE, que es la agencia pública, y los restantes son de gestión directa de la Consejería de Educación. El modelo andaluz, por tanto, es un modelo mixto, que combina, por un lado, la gestión directa, que son centros de cocina propia, donde los menús son preparados por el personal de la Junta de Andalucía, y por otro, centros con servicios de comedor de catering, prestados por empresas externas, adjudicatarias de licitaciones cuyo órgano gestor es la Agencia Pública Andaluza de Educación. Dentro de estos comedores con servicio externalizado, hay a su vez dos tipos. Centros con cocina, es decir, el centro tiene sus propias cocinas y el personal de la empresa adjudicataria, y centros que no la tienen, que ofertan comida que ha sido transportada con todas las garantías y ha sido elaborada mediante el sistema de cocinado de línea fría. Independientemente de la modalidad, señorías, los menús que se sirven en los comedores escolares públicos tienen todas las recomendaciones sanitarias en cuanto a alimentación saludable y promueven una alimentación completa y saludable. Como le digo, el servicio de comedor viene funcionando razonablemente bien. Y de hecho su funcionamiento es en general satisfactorio. Además, no debemos olvidar que a pesar de tener un número elevado de usuarios, casi 200.000 diarios, las quejas e incidencias son ocasionales y no se registran situaciones de gravedad. Aún así, como le decía al inicio de mi intervención, soy consciente de que hay algunas críticas y de que hay aspectos que se pueden mejorar. Por eso estamos trabajando. Mire, en este sentido quisiera comentarle, por ejemplo, un ejemplo que ha ocurrido recientemente en un centro escolar de Cádiz, que a principios de enero el AMPA presentó una serie de quejas. El 28 de enero el equipo directivo decidió realizar una cata de los menús del centro durante una semana y trasladó sus impresiones a la gerencia provincial de la Agencia Pública Andaluza. ¿Y qué ha sucedido? Pues sencillamente que esos padres lo que han comunicado es que no estaba bien la comida o que no estaba en las mejores condiciones, ¿no? La agencia pública, APAE, lo que ha hecho ha sido comunicarse con la empresa adjudicataria y demandar esta incidencia. La empresa que contesta, pues que ellos consideran que tienen todas las condiciones adecuadas, etcétera, etcétera.
Bien, que lo único que apelan, es lo que vamos a analizar, es que quizás desde la comida donde se genera hasta la llegada al centro educativo, pues pueda perder cierta calidad. Si esto finalmente comprobamos que es así, actuaremos, ¿no? Esta ha sido actualmente la comunicación que hemos tenido con el centro escolar, con la empresa, y estamos, digamos, expectantes a ver si efectivamente esa calidad se sigue, digamos, condicionando por ese traslado o no. Quiero comentarles, pues, que incidencias como este, que normalmente solemos tener, que de vez en cuando nos viene, la verdad también hay que decirlo de una manera ocasional, no siempre afortunadamente con la cantidad de miles y cientos de miles de servicios que se ofrecen, la verdad es que funciona razonablemente bien. Bien, la Agencia de Comunicación atiende de manera inmediata todas estas incidencias, de manera inmediata, quiero subrayar esto, mediante la visita de los técnicos de la agencia o mediante inspecciones sanitarias. Y si se detectan incumplimientos por parte de la empresa que presta el servicio, se aplican penalizaciones previstas en los pliegos de contratación para asegurar el buen funcionamiento del comedor. Por tanto, nuestra hoja de ruta es clara: prevención, control y determinación. Y esto que le comento ha ocurrido la primera semana de febrero, cuando llevamos pues, pocos días, ¿no?, como responsables en este gobierno. Es evidente, señoría, que el servicio es mejorable. Lo he dicho en varias ocasiones a lo largo de mi intervención y con esta idea estamos trabajando. Pero después de estos numerosos, casi 2.000 centros educativos, hay muchos aspectos que merecen la pena destacar por ofrecer este servicio a todas las familias y a todos los centros educativos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero, por las explicaciones. Teníamos pensado traer este tema aquí porque, como usted ha dicho, no es un tema nuevo, no es un tema que haya saltado en las últimas semanas, aunque en las últimas semanas ha habido unas enormes polémicas, no solo en la provincia de Cádiz, donde no es solo una cuestión de un centro, sino que incluso decenas de AMPA de la provincia de Cádiz se están organizando porque plantean enormes quejas por el funcionamiento de los comedores, sino también la Federación de AMPA de la provincia de Sevilla, las AMPA de la provincia de Granada llevan años planteando que hay que cambiar el modelo de comedores escolares, o sea que no es una cuestión puntual. Como he dicho, tampoco es una cuestión nueva. A mí me sorprende, pero que su planteamiento básicamente es mantener el modelo del anterior gobierno, que puede tener algunas cuestiones positivas, pero que en general está sufriendo enormes críticas. Críticas relacionadas con la mala calidad de la comida, como hemos visto, denuncias en ese sentido. La mayoría de los comedores tienen servicio de catering de línea fría, donde hay hasta 7 días de caducidad de la comida y está teniendo pues enormes críticas. Hemos visto con sorpresa a todos y todas denuncias sobre la poca cantidad de la comida o incluso que se diferencie entre la cantidad que se le da a los niños y a las niñas, lo cual es alucinante. También hay un problema de falta de transparencia en cuanto a las catas, los informes, las inspecciones. La mayoría, las AMPA, no conocen esos procesos de inspección, no se está dando información, etcétera. Y después hay un enorme problema con las condiciones laborales del personal de los comedores, al igual que el personal de casi todos los servicios educativos, pero es que en este son con unas condiciones laborales realmente malas y con, además, falta de personal. Como usted ha dicho, y yo me alegro que lo entienda así, los comedores no es solo un servicio complementario, un servicio de conciliación familiar, que también lo es, sino es también un proceso educativo relacionado con la alimentación, con la educación para la salud, con los hábitos saludables, etcétera. Y es un proceso educativo que tenemos en manos de multinacionales. Usted habla de esos emprendedores esforzados que montan empresas de servicios educativos, pero es que la inmensa mayoría de los comedores escolares de Andalucía están en manos de multinacionales. No son pequeños emprendedores que montan una empresa esforzada, sino son empresas como Aramark, por ejemplo, una empresa estadounidense,
que bueno, tendrá mucho interés en los procesos educativos de los niños y niñas andaluces, pero que sin duda las condiciones laborales que está dando, el servicio que está dando y, sobre todo, los beneficios no se están quedando en Andalucía. Es una cuestión que llevan años denunciando las AMPA, la Plataforma por la Alimentación Responsable en los comedores, los sindicatos, los colectivos de trabajadores y trabajadoras de los comedores, y además una situación que no es nueva en sede parlamentaria. Y es que en el año 2016 su propio grupo parlamentario presentó una proposición no de ley en esta misma comisión sobre los comedores escolares, que el Grupo Podemos Andalucía enmendó profundamente y acabó aprobándose. Y en esa proposición no de ley dice cosas como, leo textualmente, instar al Consejo de Gobierno a permitir que los centros escolares en los que el servicio de comedor esté presentándose mediante gestión indirecta puedan gestionar por sí mismos, a modificar las condiciones establecidas en el pliego de las cláusulas para que asociaciones, cooperativas, entidades de economía local, economía social tengan posibilidades reales de acceder a la oferta, a limitar el número de lotes que pueda obtener una empresa en estas concesiones, a que sea un lote como mucho y como máximo 6 colegios, a incluir cláusulas sociales y medioambientales para que favorezcan la economía local, a que se incentive a la constitución de cooperativas en servicios públicos, o a mejorar los mecanismos de control para conocer frecuencias, inspecciones y para establecer un canal para que las familias puedan controlar directamente el proceso. Creemos que esta proposición no de ley no se está cumpliendo y no está en el espíritu de lo que usted ha planteado. Y le planteo algunas preguntas para terminar. ¿Qué medidas va a tomar la Consejería ante las denuncias de mala calidad de los comedores escolares? ¿Qué medidas va a tomar la Consejería para mejorar la transparencia y la participación de las familias en el control e inspección de los comedores? ¿Tiene la Consejería planificada introducir en los pliegos cláusulas sociales, medioambientales, laborales, como decía la proposición no de ley aprobada en 2016? ¿Qué medidas va a tomar para favorecer, como se aprobó en este Parlamento, que los servicios de comedor lo den entidades de economía social y local? ¿Tiene pensada la Consejería limitar el número de lotes que pueda obtener una misma empresa para evitar, como pasa ahora, que los comedores escolares estén en manos de multinacionales? ¿Qué medidas va a tomar para mejorar la comida y, si tiene pensado, eliminar los servicios de línea fría para que la comida que se sirva y que consuman nuestros alumnos y alumnas sea una comida que se haya elaborado al momento y en el sitio? ¿Y qué medidas va a tomar la Consejería para cumplir lo aprobado en sede parlamentaria para favorecer la gestión directa de los comedores escolares? ¿Y qué medidas va a tomar, tal y como se aprobó en sede parlamentaria también, para fomentar la instalación y utilización de cocinas propias en los comedores escolares? Muchas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías, por su exposición, por su reflexión, que comparto. Así que yo, ¿qué le puedo decir? Miren, este servicio complementario, como ustedes saben, es un servicio bastante sensible, porque efectivamente las familias, padres, en fin, todos estamos siempre preocupados de que nuestros niños comerán bien, estarán bien atendidos. Esa es la pregunta, es decir, el foco lo tenemos que poner, ¿no?, en nuestros niños, ¿no? Mire usted, cuando tomé posesión de mi responsabilidad, en menos de 2 meses, o hace 2 meses en esta semana, una de las cuestiones que me plantearon fue esta. ¿Y sabe usted yo qué le comentaba a los responsables que me decían esto? ¿Por qué esa alimentación no puede estar suministrada por empresas locales, cercanas? ¿Cómo se puede hacer que en los futuros pliegos de condiciones haya o se refleje esa opción? Y hablo de empresas locales cercanas, no hablo de AMPAs, porque
desafortunadamente, la experiencia de AMPAs queriendo gestionar el comedor no ha tenido buenos resultados, y porque no es lo mismo decir, bueno, entre nosotros nos vamos a organizar, vamos a dar lo de comer a nuestros niños, pero claro, es que esto no es una cosa tan sencilla. Tienes que reunir una serie de requisitos, de darte de alta en un montón de temas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando esos padres se vieron con esa carga enorme de responsabilidad, no solamente de esto es dar de comer y me voy, ¿verdad? Pues empezaron a retirar, con lo cual creo que lo más adecuado es abrir esa opción. Y le puedo decir que la próxima licitación a los comedores escolares para el curso 19-20, la Agencia de Educación ya está estudiando la modificación de los pliegos de contratación con objeto de introducir fórmulas que faciliten en mayor medida la participación de empresas de carácter local y entidades más pequeñas. Ya se van a abrir. Y entre estas fórmulas se está estudiando la reducción del número de comedores por lote y la restricción del número de lotes al que pueda acceder un mismo licitador. Asimismo, también se favorecerá una mayor utilización de productos locales en la elaboración de los menús. Esto, señoría, quiero que usted sepa que se está trabajando ya en ello por todas esas preguntas que usted ha hecho. ¿Qué se va a hacer? Ya se está trabajando en ello para que eso venga reflejado en esas inquietudes que usted ha manifestado en esta sala, vengan reflejadas en esos pliegos de condiciones. Porque yo soy convencido también de esto. Es decir, creas trabajo, cercanía, los padres están más tranquilos, y lo que esas empresas también tienen que entender es que las multinacionales juegan con su economía de escala y pueden ofrecer precios más bajos. Por eso, evidentemente, tiene usted que saber que estudiar eso no va a ser fácil, pero lo vamos a intentar, créame, porque tampoco lo que podemos es cerrar las puertas a nadie. Es decir, evidentemente tendremos que hacer las restricciones correspondientes para poder facilitar que la empresa pequeña, que genere empleo y cercanía y calidad, sea lo más favorable. Y mire usted, con más y todo eso, evidentemente, esas medidas, pues confío en que mejore aquellos focos que se dan, que vuelvo a repetirlo, en un porcentaje menor o mínimo, pues se vayan solucionando. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía. Bueno, me alegro que usted diga que comparte la filosofía de lo que he dicho. La cuestión es qué vamos a hacer. Yo creo que los comedores escolares son una oportunidad. Son una oportunidad por dos razones. En primer lugar, porque es parte del proceso educativo. Y yo creo que si nos tomarse en serio el proceso educativo es tomarse con una perspectiva integral de toda la comunidad educativa y desde que entra el niño en el aula matinal hasta que sale al final de las actividades extraescolares. Pero también los comedores escolares tienen un potencial económico transformador esencial. Yo creo que pueden ser fuente de empleo de calidad, pueden generar circuitos cortos de consumo, circuitos de consumo también de productos ecológicos, puede dar salida a proyectos económicos pequeños. Sobre todo usted hablaba antes, y me parece peligroso, de la rentabilidad de los procesos, de los servicios económicos que se dan, los servicios educativos. A mí me gusta más hablar en clave de rentabilidad social. Y yo creo que los comedores escolares pueden dar una rentabilidad social enorme porque favorecen un proceso educativo y de conciliación esencial para la comunidad escolar, pero también pueden generar otro tipo de economía social, etcétera. Yo creo que un gobierno responsable, no estoy hablando de un gobierno tampoco radical, un gobierno responsable debería seguir con los comedores escolares 3 pasos. En primer lugar, exigir al menos el cumplimiento de los pliegos. Y hay que ser implacable. Empresa que no cumple los pliegos, empresa que no da comida de calidad,
empresa con la que hay que romper relaciones por parte de la Consejería de Educación. Y hay que poner los servicios jurídicos en marcha para eso. Toda la inspección, controles por parte de la APAE que hagan falta, hay que ponerla para eso. No podemos permitir que en nuestros centros escolares se dé comida de mala calidad. Y no hay que permitirle ni una a estas empresas. Segundo paso, yo creo que hay que cambiar los pliegos. Me alegro que estén trabajando en eso. Pero usted habla, no podemos cerrarle las puertas a nadie. No podemos cerrarle las puertas a las multinacionales. ¿Ve cómo si estamos hablando de política? Estamos hablando de política. Porque estamos hablando de a quién le damos los servicios educativos. Si se los damos a pequeñas empresas, a cooperativas, o se los damos a multinacionales. Las multinacionales dan precios más bajos. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de qué? De criterios medioambientales, a costa de las condiciones laborales y a costa de la calidad del proceso. De verdad, yo creo que hay que incluir cláusulas de calidad, hacer una comida que sea hecha a diario, eliminar las líneas frías, hay que hablar de empresas locales, hay que limitar a las multinacionales, hay que meter condiciones laborales dignas. Y después, por último, yo creo que un gobierno responsable, que no quiere decir un gobierno radical, sino un gobierno que se plantea la educación desde un punto de vista integral, es un gobierno que tiene que apostar por la gestión directa de los comedores escolares. Y eso ya pasa. Eso pasa aquí en las escuelas infantiles públicas de primer ciclo infantil. Termino ya. De primer ciclo infantil. Y funcionan muy bien. Pero estamos hablando de una minoría, porque las escuelas públicas de primer ciclo infantil son minoritarias, desgraciadamente. Ese modelo es el que hay que extender. La mejor forma de que no haya, de que el beneficio no se vaya fuera, de que no se explote a los trabajadores y de que haya una comida de calidad, es eliminar los intermediarios. Hace falta gestión directa de los comedores escolares, hacer las modificaciones necesarias para que en los centros educativos haya cocina y se habla con personal laboral de la Junta de Andalucía que nos permitirá entender los servicios educativos, en este caso los comedores, como parte del proceso educativo integral. Muchas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Yo creo que efectivamente, creo que los comedores escolares es una oportunidad. Es una oportunidad. Pero, digamos, equilibremos esa oportunidad. Vamos a equilibrarla. Que yo creo que usted y yo nos vamos a entender en eso. Es decir, ¿es un proceso, forma parte del proceso educativo? Yo creo que forma parte de la conciliación, porque hay muchas familias que no pueden hacerlo, y que nosotros ese tramo vamos a aprovecharlo para seguir incluyéndolo en ese proceso educativo. Pero no es que sea un proceso educativo de per se, sino porque las circunstancias se dan así y lo que vamos a intentar es aprovechar esas 2 horas para seguir educando a nuestros niños en temas nutricionales, pero no solamente en el tema de la comida, sino cómo hay que estar para comer, cómo comportarse, etcétera, etcétera. Eso es educación, ¿no? Y yo creo que también por supuesto, no dude usted, y ya lo hemos hecho en Cádiz, en este centro educativo de Cádiz, exigir a las empresas la máxima seriedad y rigurosidad en su alimentación, la máxima. Y si no, evidentemente, esta agencia, la agencia pública, nuestra agencia que tenemos, penaliza en función de los acuerdos, en función de los pliegos de condiciones. No lo dude usted. Es decir, eso significa que ya no tienes el derecho, se le quita o se le altera el derecho a volver a presentarse. Eso ya es un tema más jurídico que nuestro, ¿no? Es decir, se puede hacer eso. A ver, yo abogo, y lo he dicho aquí en esta comparecencia, abogo porque esa atención de los comedores escolares esté servida por empresas locales. Creo que es lo más adecuado. Por eso le digo, eso no solamente es la cercanía, también la calidad. Y no solamente también es la calidad, también es el afecto. Porque los padres conocen quién hace esa comida. Interaccionan, se conocen. Esa cercanía es la que a mí me gustaría fomentar. Y por eso le digo que ya se está trabajando en esto. Sobre la gestión, mire usted, sobre la gestión directa, decirle que sería lo ideal. Pero no se hace. Piense usted que el 65% dispone de esas cocinas, de esas posibilidades. ¿Cómo hacer? No es una cuestión muchas veces de voluntad.
es una cuestión de espacios, es una cuestión de limitaciones de recursos y una cuestión también a veces con esa limitación de recursos de priorizar, ¿no? Es decir, nosotros abogamos de momento por un modelo mixto, básicamente por los recursos que nosotros vamos teniendo, ¿no? Es decir, entonces esa gestión directa, pues hombre, sería lo adecuado y nosotros queremos aspirar a eso, pero comprenderá usted que previamente hay que analizar muchas variables en estas cuestiones, ¿no? Pero, en definitiva, una oportunidad, una formación educativa también, aparte de la comida, y trabajando ya en los próximos pliegos de condiciones. Veremos, pues no sé, las adjudicaciones, no sé si son por un año, por dos, depende cómo sean las condiciones que se hayan tenido anteriormente y trabajando en ellas para ir por esta dirección que le he comentado. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.